Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y hoy te quiero hablar de esa consola que ha sido un poco la incomprendida y olvidada y algunas veces hasta rechazada consola de la presente generación, diríamos. Bueno, es presente generación debido al momento en el que sale, pero el problema principal fue justamente que técnicamente no pertenecía a la nueva generación, sino más bien a la época de PlayStation 3 y Xbox 360. Por eso en Hoy te hablo de la Wii U. Ahora bien, yo creo que la Wii U es una consola incomprendida y diría que uno de los principales motivos es que fue incomprendida inicialmente incluso por la misma Nintendo. Nintendo cometió un error garrafal con la Wii U, que lo primero que hizo fue el nombre. La Wii U no debió haberse llamado Wii U, porque al relacionar y al darle un nombre parecido a la consola anterior, mucha gente ni siquiera entendió y comprendió el mensaje de que era una nueva plataforma. Pensaron que era un accesorio más o que tenía algo que ver con la anterior, porque ya teníamos varios tipos de accesorios de la Wii que se llamaban Wii algo. Por ejemplo, el Wii Fit, ¿no? Y entonces, lo primero que hace Nintendo es no comprender a las personas a las que le está vendiendo el sistema. Está ofreciendo un sistema, ¿ok?, que nace con un nombre ya equivocado. Entonces ya aquí empieza un problema de percepción del público acerca de lo que es tu nuevo producto, donde la gente no sabe si realmente es un nuevo producto o, como dije, un accesorio más por la consola. Esto es lo que genera un impulso inicial muy bajo, a pesar de que cuando la consola sale con una serie de juegos third party. Recordarán que salió el Assassin's Creed 3 o el Black Flag, creo que fueron los juegos que salieron para el Assassin's Creed 3, si no me equivoco, fue el que salió inicialmente para la Wii U. También tuvimos el Zombie U, que fue otro de esos. También tuvimos el Need for Speed Most Wanted, que fue otro de esos juegos de terceras compañías que salen con la salida de la consola. También sale el Deus Ex en una versión Game of the Year, que, bueno, recopilaba un poco todo. Y estos fueron un poco los inicios de la consola. Nuevamente Nintendo comete uno de los errores con la consola, además del nombre, que es un lanzamiento con juegos de poco nivel. Nintendo no tiene grandes juegos en el lanzamiento de la consola. Nada que diga, mira, esta es la consola que quiero porque quiero ese juego. No, tradicionalmente Nintendo sacaba sus consolas con un juego de Mario. Y si bien es cierto que la Nintendo salió con, bueno, el Super Mario Bros. Fue uno de los juegos que más acompañó a la consola en su salida en Norteamérica, y luego tuvimos Super Mario World y la Nintendo 64, bueno, ya el juego no venía con el sistema, sino que lo comprabas aparte, pero tenías al Mario 64. Y es cierto que durante cada año los sistemas venían en declive en cuanto a ventas, independientemente de con cuál juego salía, hasta que llegamos a Wii, que bueno, vendió una cantidad enorme. Pero Wii venía con Wii Sports, no se hablaba ni siquiera de un Mario ni nada para el momento. Nintendo, pensando, imagino yo, repetir la estrategia, no solo llama la consola igual y no solo no tiene un gran lanzamiento, sino que el juego con el que sale es básicamente una colección de minijuegos para la Wii U, para demostrar un poco las capacidades del nuevo mando tableta. Entonces, Nintendo llega y saca dos bundles. Este, que es el que Nintendo, que es la consola negra, que es la que, bueno, este es el mando tableta, que está aquí, ¿ok? Que, como ustedes saben, permite no solamente pues interactuar con el juego según el juego, pues a través de lo que es la pantalla táctil, sino que puedes jugar directamente los juegos en esta pantalla sin necesidad de encender el televisor en caso pues de que quieras jugar, digamos, en tu habitación o en otro lado donde evidentemente la señal del mando llegue. Y esta es la consola
que si hay algo que reconocer es que la consola a mí me parece estéticamente bastante atractiva. Es simple y funciona pues a las mil maravillas, ¿no? Es una consola muy pequeñita, la puedes tener en cualquier lugar. Esta es la versión que ellos llamaron Premium porque incluía 32 GB de espacio inmediatamente para salvar, mientras que la versión blanca, que era la versión más económica, traía solo 8, y además esta traía, si no me equivoco, el stand, pero nada más, digamos, nada realmente muy diferente. Entonces Nintendo, con la salida de la Wii U, decide que el primer juego con el que acompaña el juego es el Nintendo Land, que era además un juego que venía con esta versión, con la versión Premium. Creo que la otra no traía inicialmente ningún juego. Nintendo Land quería repetir el éxito de lo que fue Wii Sports, pero no tenía nada realmente que atrajera al público casual como se atrajo en la Wii, que era por ejemplo juegos de bowling, juegos de tenis, juegos de boxeo, el juego de golf, fueron juegos que llamaron la atención. Aquí no había nada por el estilo. Esto causa una muy mala primera impresión, tanto así que básicamente las third party abandonaron el barco. Incluso Ubisoft sacó el Rayman Legends y que junto con la consola, bueno, no exactamente con la consola, no fue a la salida, pero fue uno de los juegos que Ubisoft saca para la consola. Y poco a poco se empieza a ver, es más, Ubisoft, disculpe que haga esta interrupción aquí, Ubisoft apostó por la consola hasta bastante entrado en edad la consola. Digamos que creo que un año después o varios meses después sacan incluso el Watch Dogs. Fue un port terrible, fue un port muy malo para la consola, considerando que también había salido en Xbox 360 y PlayStation 3. Pero bueno, el asunto es que salió el juego, ¿no? O sea, algunas third party intentaron apostar por ella. Pero ¿cuál es el problema? Que nuevamente Nintendo se queda sin el apoyo de las third party. Nintendo siempre ha querido ir muy a su antojo. Y esto le está trayendo muchos problemas. El problema principal, ¿cuál es? Si se forma un círculo vicioso. Si una consola no vende lo suficiente, pues yo no hago juegos para ella. Pero entonces la consola no vende porque no hay juegos para ella. Y esto se forma un círculo vicioso. Entonces en ese momento donde Nintendo tiene que intervenir para sacar la mayor cantidad de juegos posible, cantidad de juegos vende consola, pues ella es la que le da mayor soporte a sus productos. Porque las consolas como PlayStation 4 y Xbox, yo me atrevería a decir que Nintendo da y saca mucho más juegos que Sony o que Microsoft para sus respectivas consolas. Pero la diferencia está en que tanto Xbox como PlayStation 4 tienen atrás a una gran cantidad de third parties sacando juegos continuamente. Entonces, por supuesto, aunque haga falta juegos, digamos, los juegos de la casa, el hecho es que tienes otras casas generando juegos y evitando que haya una sequía de videojuegos. Es incomprendida también la Wii U porque una cosa que ocurre enormemente con las consolas de Nintendo es esa preconcepción de que Nintendo es una consola para niños, ¿no? Y esto es honestamente es hasta ridículo, en el sentido de que ¿a qué entendemos por una consola para niños? O sea, no, queremos decir que los Mario son juegos para niños, que Pikmin es juego para niños. ¿Cómo definimos un juego exactamente para ¿Qué define a un juego para niños? Mario es un juego que puede ser jugado por cualquier edad. Por cualquier edad. No es un juego para niños. Es un juego para todas las edades. Zelda es un juego para todas las edades. Yo recuerdo jugar el primer Zelda de la NES cuando tenía 9 años más o menos, 9, 8 años. Y lo podía jugar perfectamente. Y es un juego que incluso hoy lo agarro y me entretiene tanto como lo hizo en el momento en que lo jugué de niño. Lo que hace Nintendo, juegos normalmente para todas las edades. Entonces, sí, son personajes, digamos, un poco más amigables, un poco más bonitos, un poco, ya saben, son mascotas más divertidas, pero eso no convierte al juego en algo para niños. Pero entonces se ha creado esta cultura donde los juegos de Nintendo son para niños. O sea,
cuando eso es una mentira, o sea, no tiene nada que ver. Son juegos disfrutables por cualquiera puede agarrar una consola de Nintendo y divertirse con su juego. Tenemos el claro ejemplo de Mario Kart. Mario Kart es uno de esos juegos donde, mira, lo puedo jugar yo con un niño de 3 años y se va a divertir y es más, y lo he jugado de hecho con personas incluso de mayor edad que yo y que juegan mucho mejor que yo inclusive. Yo participé, no era un torneo, era simplemente una reunión de un grupo de nintenderos que nos reunimos para jugar y bueno, eran personas que yo no conocía la verdad, pero hicieron un pequeño torneo y daban premios, era una actividad, no era nada ranking ni nada por el estilo, era algo más. Y había una persona que tendría alrededor de 50 años, que les digo, jugaba muchísimo mejor que yo al Mario Kart 8 de Wii U. Me ganó y bueno, era un torneo, yo llegué como de quinto lugar, eran los 8 y él llegó como de segundo. Entonces, pensar ya y no entender que las consolas de Nintendo ofrecen algo diferente a lo que ofrecen las demás consolas solamente por asumir una posición anti-Nintendo, solamente por pensar que las consolas, esto también es una de las cosas que le ha hecho mucho daño a Nintendo. Y es que los que somos, yo no me considero fanboy porque tengo todas las consolas y todas me agradan por igual y suelo ser muy optimista sobre todo todas ellas, ustedes lo han visto. Pero sí siempre le tengo un cariño particular a Nintendo y además mi consola preferida, nunca lo he negado, siempre fue y será la Super Nintendo, porque bueno, también tiene que ver un aspecto cultural, tiene que haber un aspecto de la edad en la que esa consola llegó a mí, el momento de la vida en la que yo estaba, todo pues evidentemente forjan lazos o relaciones sentimentales y con objetos, en este caso con la Super Nintendo. Aunque fue la que de alguna manera me marcó más, con la que más disfruté y bueno, también objetivamente fue una consola con una cantidad de juegos de calidad increíble para la época. Y creo que la Wii U es una consola que las personas la están valorando ya de inicio de muy mala manera, solamente por la fama que Nintendo por algún motivo u otro se ha creado entre la comunidad, y creo que esto es debido justamente al hecho de que dentro de las consolas de Nintendo no hay juegos como Battlefield, por ejemplo, Call of Duty, aunque ellos intentaron sacar un par de juegos de Call of Duty para Wii, pero entonces justamente el no haber esa serie de juegos, digamos, adultos, aunque es un poco extraño considerando que los Resident Evil estuvieron todos en GameCube, por ejemplo, pero bueno, se ha hecho un poco esta idea de lo que es la marca Nintendo. Entonces por eso digo que la Wii U es una consola incomprendida, pero que nació incomprendida desde su concepción por Nintendo y lo que ha hecho la gente y lo que la gente aprecia de ella. Entonces tenemos que es una consola que adicionalmente Nintendo, por ir a su modo, ha un poco dejado de lado a las empresas third party, no escuchándolas y entendiendo que las empresas no van a producir juegos para una consola en la que considera no les va a dar beneficios. Entonces, si las third party están programando para sistemas como la Xbox One o la PlayStation 4, que son mucho más poderosos y se encuentran con que para poder hacer el port a la Wii U, en ese caso tienen que invertir una cantidad de dinero que no saben si van a recuperar por el poco parque de consolas que se han vendido, evidentemente no van a sacar los juegos. Y eso es básicamente lo que ha pasado. La Wii U ha dejado de tener una gran cantidad de juegos y una librería más extensa de juegos justamente porque las third party no han hecho lo suficiente o no se han interesado más por la consola. Y Nintendo tiene el problema que Nintendo tiene básicamente dos sistemas, en este caso la 3DS y la Wii U. Y Nintendo tiene que dividir su, digamos, compañía, su desarrollo interno en dos consolas. Tiene que desarrollar tanto para la 3DS como para la Wii U, generando de esta manera que no pueda tener un ritmo de salida de juegos tan grande como si solamente tuviera que alimentar un solo sistema. A pesar de eso, Nintendo hace un gran trabajo tratando de mantener una salida de juegos más o menos constante en sus consolas. El problema que pasa con la Wii U es que Wii U, incluso con la Wii pasaba, pero bueno, la Wii fue un fenómeno diferente, es que es una consola que no puede sobrevivir sola. Es decir, si
cualquier persona en este momento puede comprarse una PlayStation 4, incluso de salida, tener la PlayStation 4 como único sistema de juego en su casa y va a tener una variedad de juegos bastante extensa. Es decir, vas a tener acceso a juegos como Battlefield, como Bloodborne, como Heavy Rain, el remake, como el nuevo Ratchet & Clank, como Uncharted. Es decir, tienes sin contar la infinidad de indies, que también salen muchísimos para Wii U, pero esto ya es otra cosa. Y vas a tener una infinidad de juegos y es decir, la salida de juegos, yo sé que hay gente que tiene más tiempo para jugar y entonces están casi que un juego a la semana lo están terminando. Hay gente que tiene esa capacidad. Y entonces PlayStation 4 o incluso Xbox One saciarían completamente las necesidades videojueguiles, por decirlo de algún modo, de estas personas. Pero si tú te hubieras comprado de salida una Wii U, eso no hubiera pasado. Te hubieras encontrado con meses completos de sequía de juegos. Meses completos donde no sale absolutamente nada. Y recordemos que a pesar de que Nintendo saca unos juegos con cierta regularidad, de hecho, hice algunos cálculos más o menos para tener una idea, y ya hablaremos de eso. No necesariamente todo lo que saca Nintendo te va a gustar. No necesariamente tú vas a querer X juego. Entonces puede ser que si en enero sacan X juegos que lo compras, ¿ok? Y luego en marzo sacan otros, pero ese no te gusta, entonces vas a tener que esperar más o menos a abril o mayo y entonces ampliando así el tiempo entre que tienes un juego y otro. Básicamente las consolas de Nintendo, por desgracia, se han convertido en una especie de consolas de soporte. Es decir, una consola adicional que tener para poder disfrutar de los exclusivos de Nintendo. Por ejemplo, yo no me quiero perder ningún Mario, no me quiero perder ningún Zelda, pero tampoco quiero dejar de jugar, por ejemplo, Uncharted. Por lo que si tengo que decidir, me decidiría por la PlayStation 4. Y aunque bien me voy a perder al Zelda o me voy a perder al Mario, el problema es que con la PlayStation 4 no solo voy a tener acceso al exclusivo del Uncharted, pero también voy a tener acceso a los third party como Battlefield, como The Division, como South Park, el nuevo. En fin, no tengo que decidir solamente entre los juegos first party de Sony. Es decir, si me quedo con la PlayStation 4, accedo a todo lo de Sony más a todo lo demás. Si me quedo con la Wii U, me quedo simplemente con lo de Nintendo, básicamente. Y entonces por eso la Wii U se termina convirtiendo en una consola básicamente de soporte. Es una consola secundaria para tener, pero no puede ni va a ser... Dudo mucho que alguien tenga la Wii U como su único sistema. Vas a tener un PC, vas a tener una PlayStation 4 o una Xbox One, seguro. Pero dudo que haya alguien en este momento que tenga únicamente una Wii U y nada más. Los hay, pero son una minoría. Y justamente ese es uno de los principales motivos por el que esta ha sido la consola con peores ventas de la historia de Nintendo. Y sin embargo, a pesar de todo eso, quiero decir que esta es una consola que vale muchísimo la pena, enormemente, sobre todo en este momento. Yo no le hubiera recomendado a nadie comprar la consola de salida, porque para mí desde ese punto la consola no iba a tener el soporte esperado y de hecho fue así. Entonces, pero en este momento la consola te va a ofrecer una cantidad de juegos que no puedes jugar en ningún otro sistema. Entonces comprar la consola en este preciso momento, por ejemplo, sería una de las mejores inversiones que vas a tener si ya tienes otro sistema, porque te va a abrir un abanico de juegos. Además que puedes conseguir ya los juegos más económicos y puedes conseguir la consola, digamos, hasta usada a un precio mucho más, digamos, aceptable, a pesar de que Nintendo tiene por costumbre no rebajar sus juegos. Lo mismo que el sistema. El sistema, desde mi punto de vista, que es el otro gran error de Nintendo, ha mantenido un precio muy alto. La consola es muy cara para lo que ofrece. Estamos hablando de que esta consola cuesta poco menos que una Xbox One o poco menos que una PlayStation 4. Y todo se debe, bueno, al mando, que según se comentaba inicialmente, solo él costaba $150, solo el mando. Lo cual es una locura, considerando que entonces no puedes rebajar tu consola. Nintendo debió haber rebajado. Esta consola debería estar costando al menos $149 desde hace por lo menos un año. Pero Nintendo jamás pudo rebajar la consola a ese nivel, bueno, porque la consola le salía costosa. No creo que ahora mismo le cueste tanto, pero igual Nintendo ha sido un poco terca en ese aspecto y pareciera que no quiere devaluar el costo o venderla casi a costo para intentar impulsar. Sobre todo porque imagino que ya Nintendo sabe que aun cuando rebaje la consola ya no va a lograr más ventas. Entonces, bueno, prefiere vender las pocas
que quedan a un precio que le aporte más beneficios que el estar bajando aún más la consola. Sin embargo, nuevamente repito, en este momento la consola tiene una biblioteca de juegos tan extensa que comprarla en este momento sería, y yo lo recomendaría, una gran inversión. Y una cosa que hay que decir, se puede decir muchas cosas de los juegos de Nintendo, sobre todo los malos, ¿sabes? Las malas percepciones que se tienen. Pero hay una cosa muy importante sobre los juegos que Nintendo realiza, y es que tienen un grandísimo cuidado y un mimo con sus consolas. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha escuchado, y esto, yo nunca he sido, ya dije lo que opino de las prostitutas gráficas respecto al hecho de que todo tiene que ir a 1080p, 60 frames, mira, esto va a 59, este bajó a 58 frames en un momento y entonces arruina la experiencia de juego, este juego en vez de 1080 va a 1079, sí, son exageraciones, pero es un poco lo que ocurre. Pero una de las cosas que pasa con Nintendo es que yo creo que ellos son los únicos que en vez de estar buscando maneras de hacer más de lo que se puede con la consola, ellos hacen hasta donde se puede de la mejor manera. Es decir, tenemos juegos como Mario Kart 8 de Wii U, donde el juego va a 60 frames por segundo, excepto en un modo donde hay un pequeño glitch que parece que cada cierto tiempo el juego pierde un frame. En todo caso, el juego va a 60 frames a 1280, es decir, 720p. Nintendo sabe que esa es una limitación, pero prefiere bajar la resolución, establecer un frame rate fijo y sólido como una roca y a partir de allí sacar los mejores gráficos que se pueden. Y realmente son gráficos muy vistosos y muy bonitos. Mientras que otras compañías, por ejemplo, sacan juegos como el Bloodborne, ¿ok? Que es un grandísimo juego, pero que técnicamente no es lo que debería ser. Ese juego no va ni siquiera a los 30 frames fijos. Y el motivo es simple, es una cuestión de orgullo si me preguntan. Porque Bloodborne podría haber bajado la resolución, no digo ni siquiera a 720p, pero quizás a 900p o algún punto intermedio entre 1080 y 900, y seguramente el juego habría ganado en estabilidad de frames sin necesidad de sacrificar calidad visual, porque la diferencia entre 1080p y qué sé yo, 990, 950p, cualquier otra resolución que hubieran inventado, seguramente se habría notado mucho menos que la bajada de frames. Pero muchas de estas empresas necesitan jugar con los números, necesitan decirle a la gente, mira, mi juego va a 1080, mira, mi juego va a 60 frames por segundo, sin importar si ese resultado es realmente sólido. Mientras que Nintendo no hace esto. Nintendo se pone una meta y básicamente el juego luego lo desarrolla con esa meta y van realmente muy bien. Como les comentaba, la librería de juegos de Wii U en este momento es realmente muy amplia. Y aunque yo considero que básicamente la Wii U está muerta, además de dos juegos más o menos, bueno, uno muy importante y el otro pues dependerá de cada uno, pues viene el Mario & Luigi Color Splash, Paper Splash, que es la serie de juegos de Mario en RPG, que ellos suelen sacar. Entonces para este año se espera uno para Wii U y bueno, como todos sabemos, el nuevo Zelda Breath of the Wild, que va a salir también para Wii U. Sin embargo, bueno, no sé qué tan efectivo va a ser ese juego en Wii U, considerando que va a ser un título de lanzamiento de la Nintendo NX. Eso está más que claro que ese juego va a salir para la NX. Entonces, bueno, no sé qué tan se puede decir que este es un juego para Wii U, pero bueno, yo diría que esos son los dos únicos lanzamientos importantes que quedan para la Wii U. Es decir, básicamente Wii U es una consola muerta. Salen muchos indie, están saliendo, dentro de poco sale el Action Verge, que es un grandísimo juego, pero me refiero a títulos de Nintendo. Y es claro que Nintendo está basando todo su desarrollo, seguramente todos sus estudios están ahorita trabajando para la NX. Y bueno, y el Zelda Breath of the Wild, que va a salir tanto para NX como para Wii U. Sin embargo, si te compras una Wii U ahora, vas a tener, como dije, un catálogo de juegos impresionante. Y les voy a nombrar los juegos que yo recomendaría. No hay un orden, nada, esto lo haré después, pero es solamente para darles una idea general de todos los juegos que puedes conseguir, que son exclusivos de este sistema y que vale la pena tener. El primero es el Star Fox Zero. No voy a decir que es el mejor de la saga, nada por el estilo, y realmente tiene algunas fallas, pero es un juego bastante llevadero, interesante, con unos gráficos bastante aceptables desde mi punto de vista. El juego con el mando es un poco complejo al inicio, pero luego te haces con él y la verdad vale la pena. O sea, es un juego, puede gustarte o no, como dije, pero hay una gran selección y se los voy a ir nombrando rápidamente porque la idea no es
hacer un top ni nada, ni explicarles de qué va cada juego, pero sí para que se den una idea de todas las cosas, de todos los juegos que hay disponibles y que no vas a conseguir en otro lado. Ese es el Star Fox Zero. Luego con el Star Fox podías conseguir el Star Fox Guard, que era un juego adicional que venía con la edición especial del Star Fox, que es un pequeño juego que es una especie de mezcla entre un Tower Defense y pues el universo Star Fox. Está bastante interesante y para pasar el rato está muy muy bien. Luego bueno, este juego ya es una versión un poco más, es un remake de un juego de GameCube como es el The Legend of Zelda with the Wind Waker, que realmente lo recomiendo enormemente. Yo jugué su versión original en GameCube y este está bastante bien hecho. Vamos a ver si, como ven allí, y si nunca has experimentado este juego anteriormente y te compras la Wii U, pues no debe faltar, te digo que lo vas a disfrutar muchísimo. Y bueno, todos los juegos de Zelda son siempre una maravilla. Luego tenemos el Hyrule Warriors, que es un juego hecho por la misma gente del Dynasty Warrior, que es el estilo de juego pues de machacabotones, digámoslo así. Es un beaten up, tiene un nombre en japonés que ahora no recuerdo, ese tipo de juego. Y básicamente eres tú contra el mundo, o sea, eres tú que te enfrentas a toda una serie de enemigos. Y la verdad es que son bastante divertidos. Un juego que te puedo decir que quizás conozca es el Dragon Quest Heroes. Es básicamente el mismo estilo, como dije, es un Dynasty Warrior, de la saga Dynasty Warrior, los creadores, que es Koei. Y bueno, ellos hicieron esta versión para la Wii U que de verdad está muy bien. Y aunque está en 3DS, la versión de 3DS es un desastre. Te recomiendo muchísimo la versión de Wii U. Luego también tenemos un juego que es el Xenoblade Chronicles, que es uno de los juegos más increíbles que ha salido para sistema alguno. Y es una de las pruebas que les comentaba, que Nintendo cuando hace juegos busca explotar al máximo las limitaciones de su consola. Es increíble que un juego como este esté en una consola como Wii U, porque de verdad que el juego es gráficamente muy bonito, es inmenso, es enorme y es un juego muy completo, es muy maduro, es muy interesante. Puedes pasar 200 horas con él tranquilamente. Yo todavía no lo termino, no llevo 200 horas con el juego, pero sí tengo muchos amigos y otros usuarios que ya las llevan como horas y siempre hay nuevas cosas por descubrir. Es un juego enorme, que nos falta, y así hay un RPG. Así tienen ya también RPG en la consola. Luego, bueno, tenemos uno de ellos, no es un exclusivo, pero el otro sí, y es el Bayonetta 1 y 2. El Bayonetta 1 lo conseguían se podía conseguir solamente cuando comprabas el Double Pack que venía con Bayonetta 2. Este fue un juego que salió tanto para PlayStation 3 como para Xbox 360. Y bueno, este es básicamente la misma versión. Sin embargo, el Bayonetta 2 es un juego increíble que fue nominado en muchas publicaciones a Juego del Año, que tiene el frame rate y la acción son prácticamente perfectos. Se llevaron 9 y 10 por todas partes. El Bayonetta 2 es de verdad la cúspide de los juegos de esta compañía, que en este momento estoy revisando porque no recuerdo. Platinum Games, ¿cómo puedo haberlo olvidado? De verdad que es increíble. Nintendo apostó fuerte por esta franquicia porque bueno, Platinum Games no iba a continuar la serie Bayonetta, pero Nintendo pensó que bueno, que sería una oportunidad para quizás así hacer, siendo exclusivo, que se vendiera un poco más de Wii U. Y miren, solo por este juego vale la pena, se los recomiendo enormemente, de verdad que sí. También está el Pikmin 3, que es para mí otro grandísimo juego, la verdad que sí. Es un juego, una especie de juego de estrategia en tiempo real, con todas las particularidades de Nintendo, pero es bastante divertido y entretenido. Por cierto, que hablando de Pikmin 3, se comenta que va a salir un Pikmin 4 para la Wii U también, por lo cual quizás no solamente tendríamos el lanzamiento que ya les comenté del Paper Mario, del Mario y Luigi, pero sino que tendríamos también un Pikmin 4. Interesante también que, bueno, siendo que la Wii U tiene retrocompatibilidad total con Wii, también puedes jugar los dos juegos que salieron para la Wii, el Pikmin 1 y 2, que en realidad son juegos de GameCube, que bueno, luego fueron adaptados al control de la Wii, haciéndolo mucho más manejable y rápido. Así que también es otra serie que puedes jugar. Luego la misma gente de Platinum Games sacó esta maravilla, que ha sido un juego infravalorado, que de verdad es un grandísimo juego que vale la pena enormemente.
y que ha sido obviado por muchos, pero les digo que es un juego excelente. Como les digo, voy a hacer otro video donde voy a hablar de mis juegos preferidos de Wii U, porque ahora les estoy hablando de todos los exclusivos, independientemente de si me parece de su nivel. Entonces, Wonderful 101, de verdad un juego infravalorado que les recomiendo. Bueno, este juego no necesita introducción. Como saben, Wii U tiene un juego de Mario Kart y es uno de los mejores juegos. Las pistas tienen la mayor cantidad de pistas ofrecidas. Los DLC que ha traído de verdad han tenido un precio interesante. Ha sido, honestamente, yo no soy mucho de comprar DLC, pero los precios de esto han sido precios en realidad muy ajustados. Creo que han sido precios muy justos. Y el DLC es muy completo. Lo único que no me gustó de esta versión del Mario Kart fue el modo batalla, porque usaron las mismas pistas normales cuando ellos deberían haber creado pistas para el modo batalla, porque las pistas normales no se dan. La Wii U salió con este juego. Y creo que fue un error, porque a pesar de que es un juego de Mario, y todos los juegos de Mario son muy buenos y están muy bien hechos, mi problema principal es que es un juego muy simple. O sea, es básicamente el mismo juego de Wii, pero con gráficos en alta resolución. Y yo creo que Nintendo debió haber apostado por un juego de Mario mucho más adulto, mucho más, no más adulto, pero sí nuevo. O sea, una nueva experiencia como solo saben hacer ellos. Creo que este es un buen juego, pero no era lo que debió haber salido con la cosa. El Donkey Kong Country Tropical Freeze es uno de los mejores plataformas jamás creados. Creado, bueno, por la misma gente que creó los Metroid Prime. Que no sé por qué tengo rato intentando pensar en el nombre de la empresa que creó el juego. Y pues no logro recordarlos. Y bueno, tampoco lo puedo ver porque está tapado. Recordarán los Retro Studios. Son los creadores de la saga Metroid Prime, no Metroid, pero ellos pues hicieron Metroid Prime y sacaron este juego, y la verdad es que hicieron un grandísimo trabajo, uno de los mejores plataformas de cualquier sistema. Gráficamente es muy colorido y es muy difícil también. El Captain Toad. Este es un juego, miren, que da horas y horas de diversión. Es simple, pero es uno de esos juegos que no puedes dejar de jugar. Y todo nace de un experimento que hicieron en el Super Mario 3D World. Que, bueno, habían algunos niveles con este personaje hechos así. Y la verdad es que el juego gustó tanto, esos mini niveles, que quedaron un juego solo para él. Y les puedo decir que es un juego muy adictivo y muy bueno. Mire, otra chulería más de Nintendo. El Yoshi Woolly World es un juego, sí, es una plataforma simple. No es muy fácil, es simple en el sentido de su concepción, pero es un juego con cierta dificultad. Pero una de las cosas que me gusta de Nintendo es esa capacidad de experimentar, que ya no veo casi, ¿no? Lo vi en el Unravel y me gustó, y fue uno de los juegos que puse en mi canal. Pero este juego de Yoshi Woolly World, la verdad es que es el hecho de que todo esté hecho con lana, el modo que está presentado, lo hace tan fresco, tan diferente, ¿saben? No es es una manera diferente de presentar un mismo juego. Este juego pudo estar hecho con juegos con gráficos normales, dibujados 2D, y quizás hubiera sido igual de bueno. Pero que Nintendo se tome, digamos, el trabajo de generar un efecto visual diferente y también logrado, habla mucho de la calidad de Nintendo como empresa creadora de videojuegos. Realmente, más allá de que te guste el juego, que te parezca infantil, hay que reconocer la calidad técnica de este juego, porque es un simple juego en 2D, pero cuando lo ves en movimiento y ves todos los pequeños detalles, cómo la lana se hunde poco a poco, cómo todos esos pequeños, la verdad es que es increíble el trabajo que hace Nintendo, y esta es una de esas cosas por las que la Wii U ofrece experiencias que no ofrece ningún otro sistema. Y hablando de eso, este es un juego que básicamente juega por la misma línea, y es el Kirby and the Rainbow Paintbrush. Confundo siempre el nombre porque creo que en Estados Unidos, en América, se llamó diferente. Y bueno, es un juego que juegas básicamente en el mando, y lo cual es una lástima porque no te da mucho tiempo de ver la pantalla. Pero a diferencia del Yoshi, este está hecho como si todo fuera de plastilina, y el efecto nuevamente es realmente impresionante. Es muy bonito, y es un juego muy divertido. Como digo, experiencias que no puedes tener en otro sistema. Luego, bueno, tenemos el Legend of Zelda The Twilight Princess HD, que
que es un gran juego de Zelda, es uno de mis juegos de Zelda preferidos, con mecánicas nuevas y todo, un gran mundo por explorar y todo. El problema es que, bueno, este es un juego que salió originalmente a la muerte de la GameCube y al mismo tiempo salió a la salida de la Wii. Y bueno, ahora lo sacaron también nuevamente para Wii U. Yo, como soy fanático, pues me lo he comprado, aunque también tengo la versión de Wii y la versión de GameCube. Bueno, eso es lo que pasa cuando eres extremadamente fanático de algo. Luego tenemos esta, que ha sido una de las últimas paridas de Nintendo. Y oye, no se imaginan lo divertido que puede llegar a ser el simplemente crear niveles de Mario. Y no solamente crearlos, sino además lo inteligente y lo increíble que fue que el mismo nivel lo puedas ver con diferentes tipos, o sea, con gráficos del Mario Bros. 1, gráficos del Mario Bros. 3, gráficos de Super Mario o gráficos de los New Mario. Entonces, y cada uno además tiene unas físicas y cosas diferentes, por lo que tu nivel puede ser completamente diferente con uno y con otro. Además que los poderes que salen en uno y otro son distintos. Por ejemplo, en Mario 3 tienes la cola de mapache y en Super Mario tienes la capa. Entonces, según como hayas creado tu nivel, va a ser completamente diferente jugarlo de un modo u otro. Y después exportar tu nivel, esperar que otros jueguen tu nivel, que te lo punteen, que te comenten. Lo mismo que tú jugar los niveles de otros. Y es lo fácil que está hecho, y esta es una demostración clara de lo importante que fue el tablet mando que Nintendo no supo explotar, porque este juego no hubiera podido ser posible sin esa interacción con el Gamepad. Este es el último juego que ha salido para la Wii U. Lo he probado poco, lo admito, así que no pretendo decir verdades con lo que voy a decir. Voy a repetir más lo que las reviews han estado diciendo, pero es el Tokyo Mirage. Tokyo Mirage nace inicialmente como un juego que iba a ser una combinación de la serie Persona de Atlus y los juegos de Fire Emblem, pero en algún momento esa combinación empezó a transformarse y la gente incluso pensó que ese juego había sido cancelado, hasta que bueno, nos enteramos de que había cambiado nombre y pasó a llamarse Tokyo Mirage. Según todas las reviews que están entre los 7, algunos le dan 9, otros le dan 6, pero la media es más o menos de 7,5, 8. Hablan de que es un JRPG, un RPG japonés muy bueno, y como digo, es un juego que solamente vas a poder jugar en Nintendo. Es una mezcla evidentemente de conceptos. Se habla que el sistema de batalla está bastante, digamos, tiene algunos elementos de Fire Emblem en ellos, mientras que todo el resto del juego es básicamente un Persona. Entonces bueno, en general, como digo, tienes una gran variedad de juegos en la Wii U, y este es uno que pues no vas a poder jugar en otro lado. Luego bueno, hay 3 juegos en particular que he dejado para el final. El primero de ellos es el Super Smash Bros. O sea, creo que todos conocemos lo que es la saga de Super Smash Bros. Y el Smash Bros. De Wii U es realmente... yo no juego a nivel competitivo, por lo que no voy a entrar en detalles de por qué la versión... Muchos dicen que la versión de GameCube es la mejor, que la de Wii es la peor. Yo he disfrutado con todo, y con la de Wii U creo que posiblemente es la que más he disfrutado, por la gran cantidad de personajes, la gran cantidad de escenarios que tiene, además de los... personajes adicionales que incluyeron en esta, ¿no? Luego incluyeron a Cloud, incluyeron a la chica de Bayonetta, y entonces pues tienes una cantidad de personajes tan grande, tienes una cantidad de escenarios tan enorme, que para mí es uno de los juegos más completos. Y bueno, luego este juego es, o sea, la cantidad de cosas que tienes por hacer para terminar y por crear es prácticamente interminable. Es interminable y es uno de los mejores juegos para jugar en grupo. O sea, nadie ha podido copiar esto. O sea, este juego es único, no lo vas a poder jugar en ninguna otra consola. Por más que incluso la PlayStation 4, y ojo, que el juego me gusta, pero el PlayStation All Star no le llega ni de cerca a esto. Y es que a pesar de que el juego de PlayStation All Star a mí me gusta, el carisma y lo bien que está hecho ese juego no puede ser copiado por nadie, porque es que nadie tiene un Link, nadie tiene un Mario, nadie tiene a Donkey Kong. Incluso aquí tienes a Sonic. Es simplemente ilógico lo divertido y lo grande que es este juego y lo bueno que es para jugar en grupo. Entonces este es otro juego que no vas a poder jugar en otro lado. Luego tenemos digamos, no voy a decir que el juego es el único, es el juego Super Mario 3D World, que viene básicamente que es una especie de continuación o está inspirado en el juego original de 3DS, el Super Mario 3D Land. Y debo admitir que cuando lo vi originalmente, las primeras imágenes de este juego no me gustaron.
no me gustaron, me pareció que gráficamente era muy pobre. Pero bueno, Nintendo demuestra que ellos saben lo que hacen y mientras el desarrollo del juego iba avanzando, el juego fue mejorando muchísimo. De hecho, a mí una de las cosas que me ha gustado mucho de lo que ha hecho Nintendo es que, conociendo las limitaciones de la Wii U, ha sabido ponerlo a estos juegos que yo, cuando veo este Super Mario, me parece estar jugando con un diorama por momento. Me parece como si lo que yo tengo allí es algo real, ¿no? Tomado y llevado a un juego, y entonces el efecto es muy extraño, pero es de verdad muy bien llevado. Y este juego, bueno, este juego también tuvo puntuaciones increíbles, a pesar de que todo el mundo inicialmente lo estaba vapuleando. Cuando el juego salió fue alabado por toda la prensa, y es que es excelente, es un juego muy bueno, a pesar de que está basado en el juego de 3DS. Supieron adaptarlo y bueno, ya saben que ellos siempre generan algún power up nuevo. Aquí tienes el poder del gato, puedes jugar de 4 personas al mismo tiempo. En fin, de verdad que a pesar de que no es un Mario original, es decir, no fue como el Mario Galaxy, que fue algo solamente creado para la Wii, sino que este es básicamente una continuación de un juego de 3DS. La verdad es que es muy buen juego, y de plataforma muy bueno. Y dejé para el final un juego que es la sorpresa de las sorpresas, y es el gran Splatoon. Yo les he comentado muchas veces, no soy jugador competitivo online, porque bueno, no me considero bueno. Pero si hay un juego que me ha atrapado online, ha sido este. Cuando yo vi la presentación de este juego por primera vez en el E3, debo decir, insisto, quizás es un problema, y es por eso que Nintendo no está vendiendo tan bien. Y es un problema de cómo Nintendo presenta sus productos. Yo pensé que yo dije, pero ¿qué es eso? ¿Qué está pensando Nintendo? O sea, ¿por qué sacan eso? Cuando el juego estaba por salir, que se habían visto más cosas, y además yo estaba con la fiebre siempre he estado con la fiebre de los amigos, y bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Y allá lo habían comentado y todo el mundo hablaba maravillas del juego. A pesar de que en su salida le faltaban muchas cosas que fueron agregando poco a poco, siempre de manera completamente gratuita. ¡Wow! Cuando empecé a jugar este juego me enganché. El online era rapidísimo, funcionaba a las mil maravillas. El matchmaking era espectacular y me divertía enormemente porque me sentía que, a pesar de que no era alguien que sabía enormemente, que lograba hacer puntos, lograba ayudar a mi equipo, lograba ganar partidas. Entonces, y era una cuestión de más de un juego de equipo, y lo importante era pintar más que estar pendiente de matar al otro. O sea, claro, tenías que hacerlo cuando te tocaba, pero las mecánicas de juego, o sea, convertirte en el calamar, ¿no? Para ir por la tinta, recargar la tinta, esconderte, salir. La verdad es que era simple, pero al mismo tiempo muy divertido. De verdad, esta es una nueva IP por parte de Nintendo que estoy seguro que va a estar o en la salida o muy cerca de la salida de la NX, porque yo creo que ha sido una de las mayores sorpresas de los últimos años. Y a pesar de que inicialmente a las revistas le dieron poco puntuación, algunas entre 7, digamos 7, para mí es un juego de 9 al menos. Pero bueno, las revistas le dieron 7, algunas 8, porque la falta de contenido, etcétera. Nintendo ha sabido suplir eso, y en general este juego al final, miren, increíble, es uno de mis juegos favoritos en cualquier sistema. Les he presentado allí una cantidad como 21 juegos más o menos, ¿ok? Como pueden ver, si ustedes compran una Wii U ahora, tendrían un catálogo increíble, tendrían 21 nuevos juegos que agregar a su colección, que vale la pena absolutamente tener. Si hubieras comprado la consola de salida, lamentablemente, estamos hablando de que la Wii U ya tiene casi 4 años, es decir, 48 meses, 22, hubieras tenido un juego más o menos cada 2 meses y medio. Y muchos juegos de esos no pueden mantener la atención de un jugador por 2 meses y medio, menos en esta época. Hay juegos que luego de una semana o 2 ya no vas a ver más nada con ellos. Hay juegos como Xenoblade que quizás te puedan durar 3 semanas, un mes, dependiendo cuánto tiempo le dedique, pero luego igual no tienes nada. Claro, los juegos de Nintendo son muy rejugables, puedes volver y tomar el control y volver a jugar y descubrir nuevas cosas y todo eso, pero 2 juegos y medio entre juego y juego, 2 meses y medio es demasiado tiempo. Y por supuesto,
por eso digo que la Wii U no fue nunca estuvo al nivel de poder ser una consola única. Es decir, que la tuvieras como único sistema de juego. Al menos no en mi caso, y creo que no en la mayoría de muchos. Sobre todo en la época donde estamos, de la inmediatez de las cosas, y donde la gente, más allá de que explote en un juego, hay gente que compra juegos y compra juegos y compra juegos, y a mí me pasa, ojo, aunque lo juegue 10 minutos y luego no lo vaya a tocar nunca más. Yo no juego los juegos no compro juegos con esa intención. Los compro y hasta que no estoy seguro que lo vaya a empezar y terminar, a veces ni lo juego. Pero hay gente que no, que lo compra, lo juega 10 minutos y ya luego quiere pasar a otra cosa. Entonces, en esta época en que estamos, Nintendo no puede tener un sistema donde va a tener juegos cada 2 meses y medio. Yo creo que la salida o la cantidad de juegos tiene que ser suficiente para que tú, pudiendo, puedas comprar al menos un juego cada 15 días. Porque como dije, si un juego, no necesariamente el juego que va a salir la próxima semana te gusta, entonces significa que esa semana no vas a tener ningún juego para comprar o para jugar, porque el anterior ya lo terminaste completamente. Pero esto no significa que la Wii U sea una consola a descartar, y menos en este momento donde posiblemente tengas muchísimos juegos, muchísimas otras consolas, pero que tú te pierdas ese catálogo no vale la pena. Te lo digo con toda honestidad, no vale la pena que pierdas un catálogo de juegos tan bueno solamente por tener ideas preconcebidas sobre la consola, y sobre todo cuando cuando ya ¿cómo se dice? Marginar la consola por simplemente pensar que es para niños o que no tiene suficiente juego. Te daría la razón si la compraste de inicio y has ido comprando todos sus juegos. Pero honestamente, invertir en una Wii U ahora sería una experiencia que creo que vas a descubrir y que te vas a divertir con muchos de esos juegos, como no lo estás haciendo con muchos de los juegos actuales, porque bueno, ellos atacan a otro tipo de grupo, y yo creo que los juegos de Nintendo son siempre divertidos de principio a fin, son otra cosa. Entonces bueno, yo quería simplemente, creo que un episodio más o menos largo, pero yo lo que quería era hablarles de esta consola, porque yo creo que vale la pena enormemente en este momento, que todo el que esté pensando, mira, ¿qué consola invertir? O tengo algo de dinero y quiero invertir en consolas. Por supuesto, si quieres ampliar el catálogo de tu PlayStation 4, absolutamente estás en tu derecho, y sería lo más, e incluso en algunos casos sensato, ¿no? Es tu consola preferida o tu Xbox One. Pero lo que yo intento aquí es que tú no te pierdas una cantidad de juegos, una colección de juegos tan importante y tan buena, simplemente por ideas preconcebidas o por pensar que la Wii U no vale la pena o que ya es una consola muerta. Sí, es ya una consola muerta si me lo preguntan en el sentido de juegos a futuro, pero te aseguro que si la compras ahora vas a tener suficientes juegos como para de aquí a que salga la MX o cualquier otra cosa. Hay de verdad juegos muy buenos. Entonces mi idea era aportar ese granito de arena ante una consola que ha sido muy incomprendida y bueno, también mal llevada y ejecutada por parte de Nintendo, pero que a fin de cuentas lo que importa no es el hardware o el sistema, sino los juegos que tiene. Y la consola tiene una cantidad de juegos que de verdad valen absolutamente la pena y que debería estar en la lista, en la colección o en la biblioteca de todo aquel que se considere un gamer serio. Sí, obviamente no todo el mundo se puede permitir tener más de una consola, está muy bien. Lo que quiero decir es darle una oportunidad si puedes, no la denigres antes de tiempo, no la margines, que te vas a encontrar con una grata sorpresa. Así que bueno, esto fue todo por el programa de hoy, en Hoy Te Hablo De, y nos vemos en un siguiente episodio. Si te gustó, como siempre, suscríbete, dale a like, y bueno, no me queda más que despedirme. Hasta luego.